2025 prometía estabilidad, pero lo que llegó fueron cuentas más altas, menos carne en el plato y más discursos en el teleprompter. Mientras el gobierno sonría ante las cámaras, la inflación silenciosa corroe la dignidad de millones. Servicios más caros, comida más cara y la vida cada vez más barata. Dicen que estamos dentro de la meta. Pero, ¿de qué país están hablando? Esta es la historia que el boletín técnico no cuenta, y que necesitas escuchar con los ojos bien abiertos. Durante meses, el discurso fue uno solo. La inflación está bajo control. Analistas optimistas, titulares tranquilizadores y políticos que sonríen a las cámaras mientras juran que todo está bien. Pero la realidad, una vez más, aparece sin maquillaje. En abril de 2025, México registró un repunte inflacionario del 3,93%. Pequeño para las estadísticas, pesado para quien tiene que estirar cada peso a final del mes. El problema no está solo en el número, sino en el patrón. Es el tercer mes consecutivo de alza. Y no es coincidencia. Los aumentos vienen de los servicios y los alimentos, precisamente los sectores que afectan a quienes menos ganan. No estamos hablando de lujos, estamos hablando de lo básico: arroz, transporte, energía. Cuando eso sube, no hay dato técnico que alivie la angustia de una madre en el supermercado o de un anciano que debe elegir entre medicina o comida. Los gobiernos tecnócratas adoran suavizar las crisis con siglas y reportes. Dicen que la meta del Banco Central aún está dentro de los parámetros. Pero ¿desde cuando alguien que vive con salario mínimo lee boletines económicos? El pueblo lee el precio del tomate, siente el peso del gas, cuenta las monedas en la fila del autobús. Y esa lectura no miente. La estabilidad prometida se volvió un espejismo, y con cada mes que pasa, el alivio se transforma en decepción. La inflación no es solo un índice, es una traición silenciosa contra quienes ya tienen poco y ven cómo ese poco vale cada vez menos. Cuando el Estado promete estabilidad pero entrega aumentos, el pueblo entiende. La cuenta de la crisis ya tiene destino, el bolsillo de quienes no tienen elección. Mientras los titulares hablan de inflación general, los verdaderos especialistas miran otro número: la inflación subyacente. Esa excluye precios volátiles, como energía y alimentos frescos, y muestra la verdadera tendencia de la economía. En abril, también subió. Y eso es una señal clara de que el problema es estructural, no un accidente temporal, como quieren hacer creer. La inflación subyacente es como un termómetro que revela la fiebre interna de la economía. Cuando sube, es porque los fundamentos están desajustados. Y eso exige algo que los gobiernos odian hacer: cortar privilegios, reducir gastos, tocar estructuras que alimentan el populismo. Pero en lugar de eso, prefieren patear el problema hacia adelante e imprimir más dinero, creyendo que el pueblo no se dará cuenta. Pero el pueblo se da cuenta. Lo nota cuando sube el alquiler, cuando la colegiatura aumenta, cuando la farmacia se vuelve campo de batalla. Lo nota cuando el salario compra menos, aunque el recibo siga igual. Lo nota porque, pese al discurso, vivir es más caro, y vivir con dignidad se volvió un desafío. El Banco de México, aunque independiente, tiene la soga al cuello. Si sube las tasas de interés para controlar la inflación, enfría la economía. Si no lo hace, permite que el costo de vida siga subiendo. Un dilema que solo existe porque el gobierno falló en atacar las causas reales. Prefirió la comodidad de las narrativas al sacrificio de las reformas. La inflación subyacente es un susurro de advertencia. Pero cuando el gobierno se niega a escuchar, ese susurro se vuelve grito. Y quienes pagan son las familias mexicanas. Hay una verdad que ningún gráfico puede esconder. Cuando sube el arroz, no es la élite quien lo siente. Cuando sube el gas, no es el ministro quien se preocupa. Los datos muestran que los principales responsables del alza fueron los servicios y los alimentos, los dos pilares más básicos de la vida cotidiana. No es el mercado de lujo el que presiona los precios. Es el plato y el transporte del trabajador común. Un aumento en los alimentos impacta de inmediato el desayuno de millones. Y no hablamos de productos sofisticados, sino básicos: tortilla, frijoles, huevos, leche. En un país donde más del 40% de la población vive en pobreza o vulnerabilidad, cada centavo extra es una elección menos en el carrito del supermercado. Los servicios, por su parte, son invisibles hasta que duelen en el bolsillo. Transporte público, colegiaturas, consultas médicas, pequeños arreglos del hogar. Todo eso pesa más en quien tiene menos. Y a diferencia de los productos,
Los servicios no tienen sustituto. Puedes cambiar de marca en el mercado, pero no de tarifa en el autobús. Ahí es donde la presión se instala como una mordaza silenciosa. Mientras tanto, los discursos oficiales siguen fríos, estadísticos, distantes. Hablan de ajustes naturales de mercado, como si comer y moverse fueran privilegios flotantes, no necesidades humanas básicas. Pero en las filas del súper y en las estaciones de metro no hay nada de natural, solo angustia y resignación. Cuando hasta lo básico se vuelve un lujo, la política económica ya no sirve al pueblo. Solo lo protege, en el discurso. El Banco de México vive un dilema cruel. Para contener la inflación, el manual dice subir las tasas. Pero eso enfría la economía, frena el crédito y desalienta la inversión. Si no actúa con firmeza, el costo de vida se dispara. Si actúa de más, el desempleo toca la puerta. En otras palabras, no hay salida limpia. Solo la menos dolorosa y la más impopular. Esta encrucijada es fruto de décadas de malas decisiones, gastos inflados y una estructura pública que trata la austeridad como delito. Ahora se le exige al Banco Central que resuelva problemas sin tocar las causas reales. Una máquina estatal lenta, ineficiente y acostumbrada a vivir por encima de sus posibilidades. Mientras los directores del banco calculan el próximo movimiento, millones de mexicanos no pueden esperar. Necesitan alivio ya. Y el gobierno, en vez de apoyarlos con reformas profundas, transfiere la responsabilidad a una entidad técnica, escondiéndose detrás de decisiones que no se atreve a tomar. Dijeron que iban a salvar el planeta, pero se olvidaron de salvar tu refrigerador. Cuando la naturaleza se revela, el discurso suena bonito, y el bolsillo es el que paga la cuenta. Más de 83,000 millones de dólares perdidos en 3 meses. Y tú, pagando más por el arroz, el seguro, la luz. Prometieron un futuro sostenible. Pero, ¿quién está sosteniendo a quién? En el primer trimestre de 2025, los desastres naturales en todo el mundo causaron pérdidas por 83,000 millones de dólares. Incendios, inundaciones, terremotos y huracanes ya no son eventos raros, sino constantes y cada vez más destructivos. La cifra asusta, pero más asusta lo que no muestra, la vida de quien lo perdió todo, y no entra en la estadística. Esos miles de millones no son cifras abstractas. Están escondidos en el aumento de los alimentos, en el precio del seguro, en los impuestos que subirán para cubrir los daños, e incluso en los recortes de ayudas sociales. Es dinero real, que sale de manos trabajadoras mientras los gobiernos discuten metas que no protegen a nadie. Mientras expertos y políticos analizan gráficos y debaten modelos climáticos, la realidad golpea al trabajador común, el agricultor que perdió su cosecha, el camionero con rutas bloqueadas, el padre que vio subir otra vez el precio de la leche. El desastre puede pasar lejos, pero su efecto llega en tu próxima ida al supermercado. Al final, el costo es invisible, pero la cuenta es palpable. Llega por la inflación, la inseguridad, la incertidumbre, y pesa más para quien tiene menos. Tras cada catástrofe natural, los discursos se repiten. Estamos trabajando para mitigar los efectos. Es hora de unión. La ayuda está en camino. Pero la verdad es otra. El impacto inicial puede parecer localizado. Una ciudad inundada, una siembra destruida, pero los costos se expanden como grietas en una casa mal construida. Los precios suben por la ruptura de cadenas productivas. El transporte se encarece. Los seguros aumentan sus tarifas. Y las empresas, como siempre, trasladan el costo al consumidor. Es un dominó silencioso. No ves el desastre en los estantes, pero está ahí, escondido en cada centavo de más. Lo curioso y frustrante es que los que menos contribuyeron al colapso ambiental son los que más pagan. Familias que ya vivían con lo justo ahora enfrentan un enemigo más. El clima, que antes era cosa de científicos, ahora amenaza la supervivencia económica. Mientras tanto, las élites dan discursos en conferencias con aire acondicionado. La naturaleza cobra su factura con furia, pero quien firma el cheque final somos nosotros, los que no fuimos invitados a la mesa de decisiones. Políticos y corporaciones se apresuran a usar palabras bonitas como sostenibilidad y transición ecológica. Prometen un futuro verde mientras imponen nuevas tasas, leyes ambientales confusas y metas irreales que no consideran la realidad de quien vive con el salario mínimo. El marketing es ecológico, pero el impacto es económico y negativo. Cada nuevo desastre climático es seguido por medidas emergentes que casi siempre resultan en más gasto público y menos eficiencia.
Se prometen billones para fondos climáticos, pero casi nada llega a quien realmente lo necesita. El dinero se evapora entre ONGs, consultores y burócratas, mientras el trabajador lo siente en el gas y la feria de la semana. Hay una industria multimillonaria detrás del colapso climático, la del miedo, la regulación y la culpa. Culpan al ciudadano por consumir, pero mantienen intactos los privilegios de los grandes emisores. Mientras tanto, las leyes verdes asfixian a pequeños productores y encarecen productos esenciales. El discurso ecológico se volvió un escudo para políticas que empobrecen. Es fácil defender al planeta con el bolsillo ajeno. Difícil es proteger a quien ya vive al límite en un sistema que promete salvar al mundo mientras hunde a quienes luchan por sobrevivir. No necesitas ver la inundación para sentir el agua subir en el precio de la cebolla. Basta con ir al mercado. El impacto de los desastres naturales llega sin ruido, pero pesa en cada producto, cada cuenta, cada decisión entre carne o arroz. Eventos como inundaciones y sequías afectan plantaciones, caminos, inventarios. Y eso no solo afecta al campo, llega a tu mesa. El precio del tomate, de la leche, del pan, del transporte. Una cadena invisible que conecta el desastre ambiental con el fin de mes de una ama de casa. Y eso no se dice en horario electoral. El gobierno habla de recomposición productiva, de subsidios de emergencia, pero todo eso llega tarde y con poco alcance. El bolsillo siente primero. Luego viene la rabia, el miedo, la indignación. Y al final, el silencio, porque ya se volvió normal vivir al límite. Lo que llaman efecto colateral, para millones, es el centro de su vida. Y no existe plan climático que devuelva la dignidad a quien vive con el estómago vacío. Durante décadas, prometieron que el progreso tecnológico y los acuerdos climáticos nos protegerían. Firmaron tratados, hicieron cumbres, sonrieron en fotos con compromisos que nunca llegaron al pueblo. Hoy, los números muestran el fracaso, más de 83.000 millones en pérdidas en solo 3 meses. Y ninguna promesa cumplida donde más importa, en el bolsillo de la gente. La seguridad climática se volvió símbolo político, no prioridad real. El resultado está a la vista. Cosechas perdidas, precios disparados, empleos arrasados por las lluvias. Y lo único estable es la narrativa. Estamos haciendo lo posible. Pero ese posible siempre parece excluir a los más vulnerables. Las catástrofes revelan la quiebra moral de un sistema que solo se preocupa por estadísticas mientras la gente vive el colapso. Un sistema donde el discurso ecológico se volvió barniz para ocultar incompetencia y codicia. La naturaleza grita, el pueblo paga, y los líderes posan para la foto. Al final, prometieron seguridad climática, pero lo que entregaron fue un nuevo tipo de crisis, una donde sufre el planeta, y el trabajador siente el dolor. Los desastres climáticos ya no son titulares lejanos. Son parte de tu presupuesto, de tu rutina, de tu ansiedad al mirar el saldo. Mientras los líderes hablan de soluciones globales, tú sientes el problema bien cerca, en el plato, en el bolsillo, en la vida. El costo de la omisión y la propaganda verde es alto, y quien siempre paga es quien no tiene donde esconder su dinero ni su dolor. Tal vez el planeta necesite cuidados urgentes, pero ¿quién va a cuidar de ti cuando hasta la esperanza ya está siendo grabada? ¿Y tú? ¿Cuánto te está costando creer en lo que te prometieron?